Corintios. ¿Qué capítulo tocaba ahora? Ah, pensé que era el 9. No, no importa, el programa se cambia, ¿vieron? Se puede adelantar un capítulo. Bueno, vamos a 1 Corintios 8, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza para todos. A ver, bueno, habíamos visto en el capítulo 7 que Pablo está contestando algunas inquietudes que estos hermanos en Corinto tenían, y en este capítulo sigue otra vez contestando en respuesta a una carta que le habían mandado por algunas dudas que tenían en cuanto a temas de conocimiento y de prácticas que ellos traían del pasado. Así que comienza diciendo así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. ¿Estamos en el 8.1? Ahí está. Bien. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él, aceptos en el Señor, y es una obra que Dios hace en nosotros de transformación semejante a Cristo. Pero no en todos los hermanos que estaban en Corinto, les dice Pablo, no en todos hay este conocimiento de que un ídolo nada es, no en todos. Porque algunos, habituados hasta aquí a hacer ofrendas a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos lo que van a comer. Y su conciencia, siendo débil, acordándose de aquellas cosas que hacían en el pasado, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos eso que se ofrecía a los ídolos seremos menos, porque un ídolo nada es. Pero Pablo entonces acá les aclara: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles espirituales que había entre ellos, hermanos nuevos en la fe. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, vamos a tratar de explicar un poquito este contexto porque para muchos quizás esto les resulta algo extraño. Acá comienza diciendo el versículo 1 que el conocimiento puede ser contrario a lo que realmente Dios quiere que sea. Porque fíjense cómo dice acá: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué hace? Envanece, nos enorgullece. Ahora, ¿es malo adquirir conocimiento? No, no es malo adquirir conocimiento. Es más, el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 5, dice, adquiere conocimiento.
adquiere inteligencia. Dios quiere que tengamos conocimiento. Y el conocimiento es lo que produce libertad en nuestras vidas. Es aquello que nos produce esa libertad que necesitamos para vivir la vida cristiana. Y en todas las áreas de la vida el conocimiento es bueno. En las profesiones, en los trabajos, todo lo que hacemos, adquirir conocimiento es bueno. Pero hay algo que se obstaculiza con el crecimiento real que Dios quiere que tengamos. En estos hermanos corintios, los cuales se enorgullecían por su conocimiento y menospreciaban a aquellos que no lo tenían, porque ahí está el problema, ellos querían tener un conocimiento de Dios ya pleno y menospreciaban a aquellos que recién estaban empezando en la vida cristiana. Y decían, nosotros conocemos que un ídolo no es nada. ¿Qué es un ídolo? Isaías 44 dice, es un palo con el cual se corta, se hace un ídolo, después de parte de ese palo se hace un fuego, nos calentamos, ¿no? Seguramente Pablo les habría enseñado esto, y ellos sabían, muchos de ellos, pero los nuevitos no lo sabían todavía. Y allí en Corinto, ¿qué pasaba con esta situación de los ídolos? Bueno, Corinto era una ciudad griega, por lo tanto era politeísta, creían en varios dioses. Ustedes recuerdan que cuando Pablo está predicando en Atenas, dice que él fue llevado al Areópago y ahí les dijo a estos griegos, dicen, todo observo que sois muy religiosos, porque veo muchos santuarios por ahí dando vuelta y veo muchos altares. Claro, tenían dioses para todo. Y encontré un altar el cual era el Dios no conocido. Por lo de se habían olvidado algunos, hicieron un altar al Dios no conocido. La vida común de la gente era atravesada por los ídolos frecuentemente. Tenían ídolos para el amor, ídolos para la navegación, ídolos para el cultivo, para todo tenían un ídolo. Y entonces era frecuente que la gente vaya y sacrifique a esos ídolos. Para el comercio, no sea cosa que nos vaya mal. Entonces vamos a sacrificar un cordero, vamos a sacrificar un cabrito, vamos a sacrificar un animal al ídolo tal para que nos vaya bien. Eso era frecuente entre ellos. Entonces iba la familia con los chiquitos al templo, llevaban su cordero para el sacrificio. Entonces tomaba el sacerdote pagano ese cordero, tomaba una parte del cordero, generalmente era la grosura, todo eso se quemaba totalmente al ídolo. Pero después quedaban restos de carne. Entonces al sacerdote había que pagarle. ¿Con qué les parece que se le pagaba al sacerdote? Con parte de la carne. Y se la quedaban los sacerdotes. Y la otra parte se la llevaba el que traía la ofrenda, se la llevaba. Entonces, los sacerdotes tenían mucha carne, ¿no? ¿Cuánto está el precio de la carne hoy? El asado, el vacío, ¿no? Bueno, en aquel tiempo los sacerdotes, ¿no? Juntaban la carne, y ¿había frigoríficos? No había frigoríficos. ¿Y qué hacían con esa carne? ¿Se la comían ellos? Y deberían comer de lo mejor, ¿no? Pero mucha de esa carne ellos la cocinaban muchas veces y la ofrecían en los lugares aledaños a los templos, donde estaban los McDonald's, ¿no? Esas, ¿eh? Entonces iba la familia de los judíos, no los judíos, sino de los griegos, se sentaban a comer. Una comida que era a un precio más barato. Y entonces, ¿qué pasaba? Eso era común en Corinto. Ahora, cuando ellos venían a la fe, bueno, ahí se planteaba el conflicto, porque algunos que no tenían ese conocimiento que Pablo dice que tenían que tener, que un ídolo no era nada, que no tenía ningún sentido, si esa carne había sido ofrecida al ídolo la podían comer, otros no. Otros dicen porque tenían una conciencia débil. ¿Qué significa una conciencia débil? Que no tiene conocimiento de Dios, que está en crecimiento. Y entonces ellos decían, no, capaz que me ven a mí, ¿no? Una persona que tiene conocimiento sentado comiendo ahí en un lugar de ídolos, porque yo me ahorraba unos pesos, porque me venía bien, y me ven a mí y dicen, uy, entonces resulta que se puede comer. Y entonces ellos comían de eso, pero no estaban convencidos de lo que hacían. Y entonces, ¿qué pasaba con esos que comían y no estaban convencidos de lo que hacían? Su conciencia, siendo débil, se contaminaba. Y comían, sí, pero sin convicción. Y eso era pecado. Eso era pecado.
Era pecado para ellos en la relación con Dios, pero era pecado de aquellos otros que lo hacían y no tenían en cuenta que el hermano débil podía caer en esto. Por eso Pablo arranca este capítulo y dice, el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica al hermano. Es lo que le va a edificar, las pruebas de amor que puedan ver en nosotros. Entonces, uno dice, qué importante que es esto, ¿no? Tener en cuenta, ¿el conocimiento es importante? Claro que sí, tenemos que conocer a Dios, lo tenemos que conocer, por supuesto. Pero ellos estaban envanecidos. Por eso dice el apóstol Pablo, dice acá en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Quién citaba este texto hasta el cansancio? Jorge lo citaba hasta el cansancio este texto, porque es verdad. Acá les dice Pablo, porque Pablo está escribiendo a hermanos que no lo reconocían como pastor. Los corintios a Pablo no lo reconocían. Por eso les habla irónicamente y les está diciendo, después lo vamos a ver a lo largo de la carta, todas las explicaciones que él tiene que dar. Entonces él dice, si alguno se imagina que sabe algo de Dios, como diciendo, si alguno tiene la fantasía de que aprendió algo de Dios, ¿qué podemos aprender de Dios, hermano? Un poquitito. Qué terrible que es cuando en la iglesia hay hermanos y hermanas que piensan que ya lo saben todo. Ya no tienen más que leer ni que investigar, ellos ya lo saben todo. Y ya lo encaran a usted como si fueran ¿no? Y dicen, pero la escritura. Bueno, hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso dice acá Pablo, dice, si alguno se imagina, les está hablando con ironía, si alguno se imagina, ¿cuánto sabía Pablo? Un montón. Y él está diciendo eso. Es una necedad pensar que conocemos a Dios y entonces podemos gozar de una libertad en Cristo. Total, no me importa que no conoce nada, que aprenda, que tropiece. No. Si alguno se imagina que sabe algo y después la segunda parte que dice, no sabe nada como debe saberlo. Y ahí está la segunda opción. Hay una manera de aprender las cosas. La manera en la cual Dios no quiere que aprendamos es la manera en la cual me hace hablar con soberbia hacia otro, con menosprecio, con decir, pobrecito, no creció. Eso es una actitud soberbia del conocimiento. Pero la manera correcta en la cual aprendemos es saber que a Dios nunca lo vamos a poder conocer en su totalidad. Porque Dios es enorme. Y en toda área de conocimiento, esto funciona igual. En las profesiones, en los trabajos, vivimos aprendiendo. Y qué terrible que es cuando en la altivez la persona dice, no, esto yo ya lo sé, yo ya lo conozco, no va a aprender más. ¿No es cierto? Es así. Fíjese cómo dice Job 36, 26. A ver, ¿lo tenemos ahí? Job 36, 26. Este es uno de los amigos de Job, ¿no? Que está hablando acá y dice así. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. ¿Qué nos pretendemos, hermano? ¿Qué pretendemos con nuestro conocimiento si conocemos muy poquito de Dios? Y si hay alguno que se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de la manera que debe saberlo. Y esto era un golpe bajo para los corintios. Claro que sí. Ellos estaban orgullosos del conocimiento que ellos tenían de Dios. Y entonces, seguimos adelante, ellos estaban envanecidos. ¿Qué dice el Salmo 19:13? Bueno, allí el salmista está diciendo algo que nosotros tendríamos que vigilar permanentemente delante de Dios, hermanos, todos nosotros, yo me incluyo, delante de Dios. Y acá dice,
Está hablando David y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no me tomen, porque es natural que el conocimiento envanezca, es natural, está en nosotros, pero está en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, decir, Señor, soy débil, lo más probable es que me crea más que mis hermanos por lo que conozco, y en esto de creerme más, voy a hacer tropezar a los más débiles, y eso sí es pecar, porque contra Cristo pecamos, como dice el pasaje. ¿Por qué pecamos contra Cristo? Porque es hermano débil porque en Cristo murió. La sangre de Cristo vale exactamente lo mismo que para usted y para mí. Y pecamos contra Cristo, porque pecamos contra el amor fraternal. Y entonces debemos de pedir a Dios esto, ¿no? Que Dios realmente nos preserve de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, que no me tomen. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Seguimos entonces ahí en Corintio, 1 Corintios 8, volvemos ahí, seguimos con el texto. Entonces dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero sabemos que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuándo amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos, ¿no? Dice, si alguno dice que ama a Dios, debe guardar sus mandamientos. Entonces dice, el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. Y nos revelan su conocimiento. Es así, Dios revela el conocimiento. Aquel que va en humildad y quiere buscar a Dios. Y el que ama a Dios, entonces guarda estos principios. Guarda el limitarse de no hacer tropezar a los hermanos. Si no, no sirve el conocimiento. Si mi conocimiento hace tropezar a los hermanos, no sirve. El conocimiento tiene que edificar porque es el resultado del amor a Dios, ¿no? Que Dios quiere que crezcamos en su persona. Seguimos entonces. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Acá les está hablando irónicamente, porque ellos les habían escrito. Un ídolo nada es. Claro, sí, nosotros claro que sí lo sabemos, ¿eh? Entonces Pablo les está respondiendo. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos por medio de él, etc. Y entonces viene el versículo 7 y 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos de los corintios, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos cuando consiguen esa carne en el mercado, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Hermano, y cuando uno tropieza se lastima, siempre es así. Cuando yo hago tropezar a un hermano, con mi pretendido conocimiento, el hermano se va a lastimar. Se va a lastimar. Dice versículo 10, porque si alguno te ve a ti, lo que pasaba, comían en los alrededores del templo, libremente. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, cuando te ve a vos, será estimulada a comer de lo sacrificado. Y lo va a hacer, pero lo va a hacer sin convicción, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Después vamos a ver cómo lo podemos aplicar esto en nuestra vida, porque nosotros no tenemos el problema de la carne. Podemos tener otros problemas, pero esto les pasaba a los corintios. Los más débiles veían a aquellos que tenían conocimiento, que tenían años en la iglesia, comer esa carne sacrificada. Entonces dicen, pero parece que sí. Lo hacían y su conciencia era contaminada. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, hermanos, tiene memoria. Nuestra conciencia tiene memoria. ¿En qué nos damos cuenta? En que caemos muchas veces en los antiguos pecados. Y el diablo sabe eso. En las antiguas prácticas pecaminosas.
Y entonces allí donde vos sos débil es donde uno tiene que fortalecerse. Ellos eran débiles ahí, lo habían practicado siempre, toda su vida, y los tenían que ir dejando. Y había hermanos que lo habían empezado a dejar y los veían a estos y se involucraban otra vez en lo mismo, eran débiles, ¿y qué les pasaba? Caían de nuevo. La conciencia, siendo débil, se contamina. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos de dónde Dios nos sacó. Por eso dice Pablo, el escritor a los hebreos, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Vos tenés una renguera del pasado, te tenés que guardar de esa renguera del pasado, hacer sendas derechas para vuestros pies, porque tu conciencia y mi conciencia es débil en eso del pasado. ¿Se entiende? Claro que sí. Todos sabemos que experimentalmente es así, Caemos en nuestros errores pasados. ¿Qué pasó? Bueno, no hicimos sendas derechas para los pies, vivimos con la libertad que otros quizás pueden vivir. Yo esa libertad no la puedo tener. Tengo que tener una libertad acotada en ciertas cosas de mi vida. Y aquellos hermanos fuertes, bueno, no les interesaba, no importa, total que el hermano peque, que caiga, ¿qué importa? No es así, no es así. Entonces, dice acá, 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano del porque en Cristo murió. De manera que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora bien, hermanos, acá no hay, como decíamos, no está el problema de la carne. No hay problema. Es cara, como recién decíamos, ¿no? Aquel que quiera hacer un asadito hoy le va a costar un poquito. Pero bueno, no tenemos ese problema. Pero hay otras cuestiones que, sin ser pecados, en los cuales nosotros tenemos la libertad de poder vivir, si otros me ven a mí, pueden ser arrastrados a que eso les complique la vida. Por ejemplo, ¿podemos ver películas? ¿Se pueden ver películas? Se pueden ver películas, ¿no? Hoy tenemos las aplicaciones, cualquiera va y puede ver una película. No es así. Hay hermanos que no pueden ser cinéfilos. ¿Por qué? Porque su pasado va a hacer que su conciencia en eso esté débil. Y quizá usted va a encontrar algún hermano que va a decir: yo sabés que no veo nunca películas. Y uno capaz que le dice: che, déjate jorobar, ¿qué problema hay? Y dice: no, mira, el hermano sabe que no lo puede hacer. Y entonces uno no tiene que menospreciarlo, ese hermano que dice: yo no lo hago porque no me conviene. ¿Se dan cuenta cómo es la mano? Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Decir: mira, él tomó la decisión de no hacerlo. Listo, ya está. Entonces uno lo tiene que acompañar. En una oportunidad estábamos en la costa y Jorge había invitado a un hermano que estaba tomando reuniones en Lucila del Mar. El orador del campamento era. Entonces, bueno, vino, estuvo con nosotros un tiempo, vino él, la señora. ¿Y uno qué hace en la costa? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la playa? Vamos a la playa. Este hermano y la señora dijeron: yo no voy a la playa. Yo no voy. El orador del campamento dijo: yo no voy. Y no fue. Él había determinado que no era bueno que él vaya a la playa con su esposa. Bueno, está bien. Evidentemente nosotros entendemos, ¿no? A veces uno ve situaciones en la playa que quizá algún hermano o alguna hermana le pueden llegar a... Y bueno, esa es una decisión de él. Y lo acompañamos. Nos llevamos el mate y los bizcochitos esa vez. Nos quedamos en casa. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Hay hermanos que no comen carne de cerdo, por ejemplo. Porque dicen: no, mira, esto el pueblo de Israel no lo comía. Bueno, ¿lo vamos a menospreciar, hermano? ¿Vamos a faltar a la comunión con él por eso? Bueno, esto hacían los corintios. Los menospreciaban. Decía: total, un ídolo. Nada es. No, ellos tropezaban con estas cosas. Lo mismo con el alcohol y tantas cosas.
¿Esto qué hace? Esto hace que la libertad que nosotros tenemos sea una libertad acotada. La libertad acotada de mi desenvolvimiento acá, en la casa de Dios. ¿Por amor a quién? Por amor al hermano que puede tropezar. Gustavo Caramelino contaba la última vez que lo tuvimos con nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, él contaba una experiencia, él es futbolero, le gusta mucho el fútbol. Ya está grande un poquito, ya está casi como yo, así que tiene que dejar un poco los botines. Pero bueno, le gusta mucho el fútbol. Entonces, él contaba en una experiencia que él dice, bueno, en su iglesia en un momento dado se convirtió en barra brava. Se convirtió en barra brava de un club de allá de Santa Fe. Y dice, bueno, a mí me gustaba ir a ver algún partido, que no sea muy problemático, yo iba fin de semana. Cuando esta persona entró a la iglesia, yo dejé de ir. Hizo bien, claro que hizo bien. Él limitó su libertad. Dice, no sea cosa que este hermano comience a ir ahí, donde hacía los líos, y peque contra Dios. Entonces, hermano, es importantísimo esto. Tener en cuenta que el conocimiento el resultado es el amor fraternal. Usted debe limitar en muchas cosas la libertad que usted pretende tener por amor a los hermanos. Porque si no, lo otro es vanidad, es envanecimiento. Y Dios nos tiene que guardar de todo eso. Entonces, decíamos, ¿no? Los textos claves acá dice 2 y 3. Si alguno se imagina que sabe algo, es imposible saberlo todo, no se puede saberlo. Un cachito de Dios solamente vamos a saber. No sabe nada de la manera que debe saberlo. Yo no me tengo que imaginar que sé algo. Yo tengo que decir, Señor, yo no sé nada. Tengo que aprender todos los días. Todos los días. Por supuesto, esto no avala la ignorancia del conocimiento de Dios, no. Todos los días tengo que aprender, claro. Por eso Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y dice después, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si usted ama a Dios, usted no va a querer hacer nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Es incompatible que usted diga que ama a Dios y no le importa que tropiece su hermano débil. No puede ser así, porque ahí algo falla, usted no está amando a Dios. El conocimiento de Dios no está produciendo amor a Dios y al prójimo. Proverbios capítulo 2, versículo 10, también habla de esto. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios, cuando se habla de la sabiduría, se habla de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y entonces dice allí el libro, dice, capítulo 2, 10 al 11, dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón, si cuando Cristo, que es la palabra escrita, entra en porque cuando leemos la Biblia, ¿qué estamos leyendo? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Cuando entra la sabiduría en nuestro corazón, entra Cristo en nuestra vida. Entonces dice, cuando nosotros amamos la sabiduría que este libro nos refleja, ¿no? Y la ciencia fuere grata a tu alma, te cause regocijo escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? La discreción te guardará. Vos vas a ser limitado en esa libertad que vos decís, yo lo puedo hacer. Bueno, por amor al hermano, yo voy a restringir mi libertad. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, hermanos, ojalá esto nos ayude en la convivencia fraternal y Dios nos libre de la soberbia y de la altivez, porque eso divide el cuerpo de Cristo. Y eso se percibe no solamente con lo que decimos, muchas veces con nuestras actitudes, Y eso el diablo está muy interesado que ocurra.
en la congregación. Así que el Señor nos ayude para no hacer tropezar a los débiles, no hacer tropezar a otros y estar siempre decididos a restringir nuestra libertad. No podemos decir lo que queremos. No. A veces uno tiene que restringir las palabras que uno va a decir, y porque capaz que este hermano se puede doler. La cuestión no está en decir las palabras, la cuestión está en la manera en la cual decimos las palabras. Generalmente es así. Hay hermanos que vienen y nos dicen, che, mira, me dijeron esta verdad, pero vos sabés que la manera que me la dijo, y ya lo echamos todo a perder. Lo más difícil es la manera en la cual decimos las cosas. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Que nuestro conocimiento, hermano, sea para edificación en amor. Y terminamos con Efesios 4. Efesios, capítulo 4, cuando está hablando allí que Dios estableció a unos apóstoles, profetas, maestros, ¿no? Exactamente. Para ser edificados, ¿en qué? En el amor. A ver, creo que ya está proyectado, ¿no? Sí, para que tengo que encontrar el pasaje. Cuatro, 15 al 16 dice así. 4:15 al 16 de Efesios dice, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor. Hermano, si usted no va a decir la verdad en amor, cállese la boca. No sirve. Es para tropiezo. Y siempre recordemos, hermano, el diablo sabe más la Biblia que usted y que yo. Y lo tentó el diablo con la verdad. Entonces dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el conocimiento. No, para ir edificándose, ¿qué? En el amor, en el amor. Es fundamental, hermano. Si el amor, si el conocimiento no produce amor, no sirve, divide. Y tenemos que cuidarnos de esto. Yo el primero, de que el conocimiento no me infle y que no haga tropezar a mis hermanos. A mí me tiene que doler que un hermano... Pablo decía, ¿quién tropiece y yo no me indigno? Y sí, hermano, nos duele cuando un hermano tropieza, y sobre todo con un hermano débil. Y se van de la congregación. Y uno dice, ¿y qué pasó? Y sí, le dijimos la verdad sin amor. Y se va. Y eso es un dolor grande. Y yo el primero puedo caer en eso. Yo el primero. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son enseñanzas que necesitamos, por lo menos, Señor, quien te habla. Y, Señor, cuánta bendición nos trae el haberte conocido. Y queremos crecer en ese conocimiento. Pero, Señor, como dice también tu palabra, que se ha multiplicado ese conocimiento, Señor, en nosotros, la gracia y la paz. Que realmente sea una realidad esta en nuestra congregación. Cuánto nos bendice, Señor, escuchar tus mensajes a través de tus siervos que nos aclaran aquellas cosas que no entendemos. Gracias por ellos. Gracias por su ejercicio en tu presencia. Pero, Señor, también te pedimos que tú nos ayudes y nos libres de tener ese conocimiento que nos hincha, que nos hace soberbios. Líbranos de esto, Señor. Que el conocimiento realmente produzca humildad y produzca amor entre nosotros. Que podamos realmente, Señor, amar a aquellos hermanos que están comenzando en el camino de la fe. Amarles para no hacerles tropezar. Por eso pedimos que nos libres a cada uno de nosotros, de nuestra gran debilidad. Líbranos de la soberbia, Señor, que no se enseñoreen de nosotros. Sabemos que por ese pecado el diablo, Señor, fue echado de tu presencia. Y por eso rogamos que tú nos libres de esto.
Y queremos rogarte, Señor, que tú nos bendigas para que en esta congregación realmente tu amor nos edifique en tu verdad. Que la verdad sea comunicada en amor. Ayúdame a mí el primero, Señor, ayúdame. Por eso pedimos, Señor, y suplicamos que estas verdades las podamos vivir. Que realmente podamos conocerte a ti y que ese amor, Señor, que proviene de ti, sea aquel que nos ayude para poder limitar esa libertad que tú nos has dado a muchos de nosotros por el conocimiento que en tu gracia nos has permitido tener. Señor, rogamos estas cosas muy agradecidos. Nos acordamos otra vez de Fernando, Señor de Tuiti, que tú le guardes, que le cuides en el viaje, que le lleves y le traigas con toda bendición. Y pedimos especialmente, Padre, por el día de mañana, que tú nos bendigas al predicar tu palabra. Necesitamos de ti, de la asistencia del Espíritu Santo en medio nuestro, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pedimos todo muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. El Señor le bendiga.